Bienvenidos a Punto Extra, el podcast de especialistas del deporte donde hablamos de NFL. Hay temas interesantes para platicar. Estamos ya a nada de que arranque la temporada regular 2022 y prácticamente ya en marcha la pretemporada. Junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich, soy Javier Trejo Garay. Compañeros, amigos, les doy las gracias, les saludo con mucho gusto y me gustaría, si me lo permiten, uno de los temas de esta semana a querer o forzosamente, querer o no, es primero lo de Deshaun Watson, la sanción de 6 juegos, de las que Sue L. Robinson, una ex juez federal, da, es decir, le da a Deshaun Watson por ya platicamos o platicaremos por qué, y lo de Stephen Ross, el propietario de los Delfines de Miami. Les hablo con mucho gusto. Raúl, empezamos contigo, te saludo y si pudieras ponernos un poco de contexto, ¿qué pasó alrededor de Deshaun Watson y cómo es que llegó a esta decisión la ex juez federal Sue L. Robinson? ¿Cómo estás? Mira, muy bien, Javier, Roberto, un gusto. Otra vez un tema que hemos estado llevando desde ya hace varios meses, pero ya tuvimos una decisión que ha causado muchísima controversia y creo que vale la pena recapitular y hacer un resumen de todos los hechos, empezando con el acuerdo laboral colectivo que se firmó en el 2020. En ese acuerdo, tanto la NFL como la Asociación de Jugadores decidieron quitarle a Roger Goodell esa potestad que tenía para ser juez y jurado y dictar las sentencias de castigos de los jugadores. Entonces acordaron tener una persona independiente siguiendo el sistema de arbitraje. La NFL tiene pavor a las cortes porque en las cortes tienes que divulgar toda la información y eso es algo que la NFL jamás va a permitir si es que tiene la capacidad de hacerlo. Y nombraron, como mencionabas, a Sue Robinson, que fue juez federal, que es de los puestos más altos que pueda tener cualquier persona que esté en leyes, o sea, más abajo de la Suprema Corte de Justicia. Y no había tenido la oportunidad ella de intervenir hasta que se dio la situación de Deshaun Watson, que salió a la luz en marzo de la temporada pasada. Todos sabemos las demandas que llegaron a ser 24 y vinieron las investigaciones y vinieron las acusaciones por parte de la NFL. Y tiene que ver con la conducta, la política de conducta de la NFL que está especificada en el acuerdo laboral colectivo. Y ahí la NFL define 14 faltas y esas las pueden ver en la página 1 y 2 del reporte de Sue Robinson. Y de esas 14 faltas, ellos decidieron enfocarse en 3. La primera fue agresión sexual. La segunda fue poner en peligro la salud física o mental de una tercera persona. Y la última, socavar la integridad de la NFL. Hubo 24 casos, pero la NFL se enfocó solamente en 4. Pudieron entrevistar solamente a 12 de las muchachas que acusaron a Deshaun Watson. Ellos no tienen la capacidad de citación, decir, o sea, obligar a gente que vaya a declarar, y no tuvieron la oportunidad más que de entrevistar a 12 y se enfocaron en los 4 casos más críticos. Y la NFL, de acuerdo al reporte de Sue Robinson, fue capaz de probar las 3 faltas en las cuales ellos se enfocaron. O sea que Deshaun Watson fue declarado culpable por Sue Robinson. Y donde viene ahora el misterio es cómo Sue Robinson llegó a la decisión de 6 partidos. En su reporte, ella dice que primero que nada tiene que ver con la historia de castigos impuestos por la NFL y se va a que en cuestión de agresión sexual, donde no hay violencia física, y es muy importante decir eso porque violencia mental la hay, pero física no, se basa en el caso de Jameis Winston, que le dieron 3 juegos. Después viene, da como ejemplo Ezekiel Elliott. En el caso de socavar la integridad de la NFL, mencionan el caso de Tom Brady, mencionan el caso de Minnesota, en el cual vale mencionar que suspendieron a Sean Payton toda una temporada. Entonces, pues, asumiendo que va por el castigo más leve, que son 3 juegos, en un caso que tuvo Jameis Winston, aquí estamos hablando de 4
casos en los cuales se enfocó la NFL. Pudieron haber sido los 24, pero se enfocaron solamente en 4. Entonces, no sé, Roberto, Javier, el que haya determinado 6 juegos y que no haya accedido a la petición de la NFL. Y ella dijo que pues era una petición de suspensión de 1 año que no tenía precedentes, pero tampoco en la conducta deplorable de Deshaun Watson tiene precedentes. Entonces, Sue Robinson tenía la oportunidad de dar un ejemplo y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Y qué debe de hacer ahora la NFL? ¿Apelar o no? Y tienen hasta el 4 de agosto, más o menos como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hora del este, para hacerlo. ¿Qué debe hacer ahora la NFL y cuál debe ser el castigo? Roberto. Pues la NFL no le queda otra, tiene que apelar. Entonces, una vez que hace esa apelación, la apelación va a lo que es el juez y el jurado, que es exactamente lo mismo que es Roger Goodell. Y creo que la NFL lo que ha hecho en estos 2 últimos días, ha abierto los ojos, abierto sus oídos, y están viendo y están escuchando lo que la gente está diciendo. Y a voz populi, si uno quiere ver, todo el mundo está diciendo que este castigo no fue ni cerca de lo que debía haber sido, y tú mismo lo acabas de mencionar aquí, Raúl. Entonces, si creemos, ¿verdad?, que las manos de Sue Robinson estaban atadas debido a lo que han sido previos castigos dentro de la NFL, y yo también creo que se quedó corto, ahora Roger Goodell tiene la oportunidad de poder arreglar este asunto. Entonces, para mí, creo que la NFL va a apelar, la NFL va a actuar, y la NFL va y tiene que extender esta suspensión a mínimo de 1 año. Algo menos que eso, y esto es una broma. Sí, coincido, y estaba acordándome de Kareem Hunt, ¿no? Prácticamente los mismos partidos que fue suspendido Kareem Hunt por algo, digamos que fue incluso menor, ¿no? Al menos aparentemente. Ahora, hablando de esta comparación. Javier, sí. Lo de Kareem Hunt, él golpeó a una mujer. Había hasta video de que él golpeó a una mujer. Sue Robinson cita a Ray Rice y dice que ahí la NFL erró porque al principio le dieron 2 castigos de suspensión y como dice Roberto, Exacto. después de la reacción pública se lo aumentaron a 6 y al final de cuentas Ray Rice ya no volvió a jugar en la NFL, pero Kareem Hunt fueron 8 partidos por eso del contacto sexual. Aquí hay muchas cosas que yo quiero poner sobre la mesa. Primero, ¿por qué la NFL puede apelar? La NFL puede apelar porque ganó el arbitraje. De haberlo perdido, no hubiera podido apelar, como no lo puede hacer la Asociación de Jugadores. Y eso queda estipulado en el acuerdo laboral colectivo. Ahora, Roger Goodell puede él tomar ahora la decisión o designar a otra persona para que tome la decisión. Podría ser Troy Vincent, que es el vicepresidente de operaciones de la NFL, pero asumiendo, les pongo esta pregunta, que hay una apelación. Se habla, Javier, de que Deshaun Watson ya dijo que de apelar la NFL, él iba a entablar una demanda. Y si entabla la demanda, podría pasar lo que pasó con Tom Brady y podría pasar lo que pasó con Ezekiel Elliott, que mientras se resolvía esa demanda, pudieron jugar. Acuérdate que a Tom Brady, su caso fue en el 2015 y hubo una demanda y su suspensión no fue hasta el 2016. Entonces existe la terrible posibilidad de que haya una apelación, de que Deshaun Watson demande y que haya un mandato de la corte en que todo quede congelado y Deshaun Watson juega todos los partidos esta temporada a menos de que el juicio se resuelva en medio de la temporada. No sé qué piensen ustedes al respecto, pero es una posibilidad. Sí, claro, ese es buen punto, buena observación también, Raúl. Pero yo en este comparativo, intentando establecer como antecedentes, ¿no? Que nos pudieran dar una idea de cómo es que llegan a esta decisión de 6 juegos de suspensión. Me acordaba, por ejemplo, no tiene nada que ver lo que hizo uno y lo que hizo otro, pero Calvin Ridley, por ejemplo, el receptor del equipo de Atlanta, sancionado 1 año por apuestas. O sea, es más grave
o resulta que es más grave para la NFL, o en este caso para quien imponga la sanción, las apuestas, que en un tema de agresión sexual. Eso me preocupa, con el mensaje que se acaba dando, que no te metas con mi dinero. Es lo que me duele más es que te metas con mi dinero y con la integridad del juego, que la integridad de personas. Eso me llama la atención. Y coincido también en el hecho de que, a ver, entendiendo que una juez, no por ser mujer, es decir, aquí creo que el tema de género no debe importar cuando se trata de un juez o de una juez, pero yo hubiera pensado que habría incluso una mayor sensibilidad al ser una mujer la que sería juez, y pues entendiendo, insisto, que para efectos de impartir la justicia no debe importar tu género, me llama la atención. Sí, creo que la apelación viene, y eso que dices es importante, Raúl. No sé qué opinas tú, Roberto, si viene esta apelación y que entonces eventualmente veamos jugar la temporada completa, bueno, si no hay alguna lesión, a Deshaun Watson, Roberto. Bueno, a eso te atienes, pero creo que la NFL tiene que ser muy agresivo en esto. Pero hay que recordar también que el 21% de los fanáticos ávidos, o sea, fuertes de la NFL, son mujeres. 35% son casuales. O sea, hay muchísimo fanatismo de la NFL entre la rama femenina, y ni se diga, obviamente, de los hombres que queremos 100% en la igualdad y que estamos enfermos por ver todo esto, ¿no? Entonces, la NFL sabe que está jugando con una bomba de tiempo en todo esto, porque si realmente van a permitir que esto siga sucediendo, entonces van a perder fanáticos, y creo que obviamente eso no lo quieren hacer. Creo que la NFL se tiene que ver agresivo, se tiene que ver rápido en todo esto, sin titubear, sin dudar, que ellos están en pro a demostrar que quieren hacer lo correcto. Y creo que la NFL va a buscar suspenderlo, y si se tiene que atener a lo que dice la corte, porque los van a demandar y todo lo demás, bueno, pues se van a tirar la demanda. Pero si están dentro de su derecho de hacer que esto sea un castigo ejemplar, porque lo tiene que ser. ¿Algo más quieres decir, Raúl? Mucho. Mira, quiero hacer referencia a lo que acabas de mencionar de Calvin Ridley. ¿Por qué suspendieron un año a Calvin Ridley? Porque de acuerdo a esas 14 faltas, una es la de apostar y otra es la de socavar la integridad del escudo de la NFL, que fue lo que probó la NFL en el caso de Deshaun Watson con su rol. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y luego tienes el caso también de Andrew Hopkins, que por tomar un diurético lo suspendieron el mismo número de castigos, pero eso cae en otra de las faltas, que es PED, Performance Enhancing Drugs. Ahora, Sue Robinson se agarró mucho en el hecho de que no hubo contacto físico, golpes. Pero yo digo, bueno, ¿en qué momento la NFL y la sociedad en general le va a dar la importancia que merece el daño mental? Porque muchas veces, pues te dan un golpe y te puedes recuperar de él, en otros casos no, pero en la gran mayoría de los casos físicamente te puedes recuperar. Los golpes mentales duran para toda la vida. Y en este momento hubo golpe mental, hubo agresión mental a estas muchachas. Muchas de ellas están con terapia, muchas ya no ejercen esa profesión. Entonces, me parece que se le debe de dar más importancia también al impacto mental que un jugador que usa su posición como figura pública, miembro de una liga profesional, para tratar de, como dicen, de crear una conducta depredador. Sue Robinson usa esas palabras. La conducta de Deshaun Watson fue depredador. Y no sé, defínanme ustedes qué es un predador. Pues yo me imagino a un león atacando una gacela, o sea, sí. ¿En qué Usando falla? el poder de tu posición.
para abusar. Exacto, o Estás sea, usando el poder de tu posición para poder abusar de alguien que no tiene ese poder. Entonces, cuando tú tienes esa fuerza y lo que aparentemente es el respaldo por la posición que tienes, la figura que eres pública, porque ya no es una persona privada, sino una persona pública, y tú sabes que tener que ir en contra de eso, tienes todas las de perder. Si dices algo, puedes perder tu empleo, puedes perder muchísimo más que eso. Entonces, él está abusando de todo ese poder que él tiene por dentro para poder abusar de ellas. Y eso es absolutamente terrible. Estoy 100% contigo, Raúl. Pues esta historia no ha terminado porque eventualmente, como bien lo dice Raúl, vendría obligadamente una apelación por parte de la NFL o por todo lo no, que implica para la propia No, liga, o ¿no? no, ¿O no? no es podría, obligado. No, no es obligado. Buen punto. Esperemos y creemos que habrá uno, pero definitivamente no hay obligación. sí, Sí, buen exacto. punto, es buen punto, tienes Esperemos que razón. apelen. Exacto, porque me parece obligado moralmente hacerlo. No sé si lo acabe De haciendo, pero creo que acuerdo. moralmente Eso es otra tendrá cosa, que sí. hacerlo. Entonces, Sí. no sé, pero vamos, esto podría dejar las cosas a Deshaun Watson como si se hubiera sacado la lotería. Y también para Cleveland, que el movimiento rápido que hizo cuando vio que no habría una acusación penal en contra de Deshaun Watson, se movió rápidamente y se acabó llevando a uno de los mejores quarterbacks. Más allá de todo esto, ¿qué implicará ya en los campos, en los estadios donde visite, donde esté Cleveland? ¿Qué va a pasar? La reacción de la gente. Yo esperaría que haya una reacción de rechazo hacia Deshaun Watson, digamos que una condena pública, ¿no? De parte del aficionado de la NFL. Pero bueno, eso ya es Deja especular. decirte Tendremos esto, que esperar. que una cosa muy importante, Javier, digo, yo he visto gente que sigo en redes sociales que son fanáticos de los Browns, ¿ok? Y ahora puedo decir, eran fanáticos de los Browns. Están Ok. totalmente asqueados por el hecho de que los Browns y la familia Haslam hayan contratado a Deshaun Watson con todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Ahora ya no es acusación, sino lo han encontrado culpable, ¿verdad? Todo lo que se le acusó y todo lo que ya le han encontrado. Gente que está asqueada y que dice, yo no puedo seguir siendo fanático de este equipo que está permitiendo traer a alguien que física y mentalmente, bueno, no tanto físico, pero definitivamente mentalmente abusó a mujeres, de verdad, a gente que él tenía poder o creía que él tenía poder encima de. Entonces, ellos ya no quieren ser fanáticos. Va a ser muy interesante la reacción que él recibe si es que llega a jugar, cuando llegue a jugar, la reacción que vaya a recibir, si lo van a perdonar solamente porque sabe que puede completar un pase y que puede hacer que ganen partidos, o que si va a haber un rechazo porque realmente es un jugador no grato, una persona no grata dentro de este deporte. Y quiero agregar una cosa más y tiene que ver con el ejemplo ese de Ray Rice. Ray Rice ya no volvió a jugar en parte por la condena pública, pero no nos hagamos tontos, porque ya estaba en el ocaso de su carrera, ya no era el mismo corredor que era antes. Deshaun Watson está empezando a llegar al tope de su carrera y ahí es cuando tú te pones a ver la hipocresía que existe entre el valor moral o la falta de valor moral que tiene un jugador contra el talento que demuestra en el terreno de juego. En el Roberto. mismo equipo está Kareem Hunt. En el mismo también. equipo está Kareem Hunt. Sí. Cierto. Entonces, Así Kareem es. Hunt va a correr. Ok, ahí estás. Pues qué ironía que esa posición de poder, en esa posición de poder desde la cual atacó Deshaun Watson a estas mujeres, sea también un acto de cobardía, Oye, ¿no? Porque te aprovechas de eso para abusar sí. de esa posición. Otro Sí, detalle que ya que Roberto mencionó, perdón, Javier, que Roberto mencionó a Kareem Hunt, por lo menos Kareem Hunt ha demostrado remordimiento de conciencia y arrepentimiento de lo que hizo. Deshaun Watson no ha demostrado 100%. absolutamente nada de arrepentimiento. Y hemos tenido otros casos, por ejemplo, Michael Vick, casos muy, muy fuertes, pero todos decidieron, uno, arrepentirse y dos, tratar de reformarse. Y eso yo no lo veo con Deshaun Watson, que constantemente ha negado culpabilidad en esta situación, a pesar de que le probaron todo lo contrario. Oigan, pues otra de sí las demostró, sanciones de por esta semana. desgracia, fue algo que no debería haber demostrado por traer una toalla chica.
Sí, bueno, decíamos de esta semana también de otra sanción que trascendió, muy importante también, tratándose el personaje del que se trata, es lo de Stephen Ross, el propietario de los Delfines de Miami, que, a ver, Raúl, si hasta donde entiendo, son varias las situaciones en las que habría incurrido en irregularidad. De entrada, esta intención, hasta en un par de veces, hasta donde se sabe, Raúl, de buscar a Tom Brady sin tener el permiso para poder hablar con él, ¿no, Raúl? Uh-huh. Bueno, son dos casos, dos acusaciones Así es. que vale la pena mencionar aquí. Una es la de intromisión, aquí le dicen tampering, o sea, ir detrás de un Ajá, jugador, y en este caso también de Sean Payton como entrenador, cuando están bajo claro. contrato con otro equipo. Eso está totalmente prohibido y es muy penalizado por la NFL. El segundo caso es el haberle pedido a Brian Flores, y mis respetos para Brian Flores por la manera como reaccionó, el que entregara los partidos para mejorar la posición en el draft. Y después de que vimos el reporte de la NFL y el castigo que le dieron a Stephen Ross, minimizan eso como diciendo, bueno, fue una sugerencia y pues reconocemos la integridad de Brian Flores. ¿Cuál? O sea, Brian Flores en el momento que le pidieron eso, que le ofrecieron, como él dice, $100,000, y yo creo que la palabra de Brian Flores pesa mucho, y Brian Flores, su caso parece ser que se va a ir a juicio, y si se va a juicio, entonces ahí va a salir a la luz toda la evidencia que Uf, existe en este caso, pero la realidad de el las cosas es descubrimiento que de aquí eso va a estás. ser genial. Genial, exacto, Roberto. Aquí lo que estamos viendo es que estás atentando una vez más socavar la integridad de la NFL en dos niveles. Uno, tratando de piratearte jugadores, y dos, forzando a tu equipo a que pierda partidos. O sea, eso para mí le debe de costar a Stephen Ross el ser dueño, le debe de costar la franquicia, lo deben de Sí, forzar Sin a sí. duda. vender el equipo. Lo multaron con $1,500,000 para una persona que vale $8,000,000,000. Es ridículo. Uno. Y dos, le quitaron una primera selección, y una primera selección es importante, pero creo que es nada más darle un manotazo en las muñecas. O sea, no es un castigo de veras que tenga peso, y aquí sí vino de la NFL. Y sigue, Javier, Roberto, la tendencia de la NFL de ser muy tranquilo con las faltas que cometen sus dueños y Los castigar dueños. de Sí. una manera diferente a los jugadores. La ironía de Roberto. todo esto, Raúl y Javier, la ironía de todo esto es que sí, Brian Flores trae la acusación, y al final de cuentas, la integridad de Brian Flores le terminan salvando el pescuezo por ahora a Ross, porque una de las cosas en que no pudieron encontrar culpabilidad es porque el equipo seguía ganando. Entonces por algún lado le estaban diciendo, bueno, pues el Claro. equipo ganaba, entonces no pueden estar acusando de estar tratando de tirar partidos, ¿verdad? Pero eso era simplemente porque Brian Flores rehusaba perder, rehusaba entrar en ese tipo de cosas. La integridad de Brian Flores todos los días sube más y más y más, y yo creo que la NFL, ¿ok?, va a tener que encontrar la manera de tener un arreglo con Brian Flores antes de que todo esto vaya a juicio. Porque si entra a juicio, antes de que arranque el juicio, de nuevo, lo del descubrimiento, que sea lo que se tiene que hacer aquí en Estados Unidos, que es pedir toda la evidencia, y tú la tienes que ceder, ¿ok? Tú la tienes que ceder. Abrir los libros, abrir todo lo de la NFL, no lo van a querer hacer. ¿Ok? No van a querer sacar esos trapos sucios al aire. La NFL tiene que encontrar la manera de hacer un arreglo y hacerlo rápido. Si no, todo lo que nos vamos a enterar de la NFL con este juicio. Todo. Y la suspensión también a Stephen Rose es que no puede estar en contacto con el equipo, tiene que estar desligado de la operación del 6 meses. equipo, de los integrantes, hasta el 17 de octubre. 17 de octubre, o sea, 6 meses. realmente sí parece, sí, es muy poco. De verdad que es una sanción muy laxa también la que ha aplicado
sobre Stephen Ross. Yo le tengo una pregunta, si me lo permite, Raúl, a Roberto Abramovich, saliendo un poquito del tema de las sanciones. Dice en esta investigación que buscó Stephen Ross a Tom Brady todavía en el 2020, ¿no? O todavía fueron a tocarle la puerta. Si ya tenían a Tua Tagovailoa, que es la gran figura, dice Roberto Abramovich, ¿por qué buscaban a Tom Brady si ya tenían al nuevo Dan Marino, como es Tua Tagovailoa, Roberto? Todavía no lo tenían, Marino, porque Aaron Rodgers, yo no sé, te estás quedando corto. Sí. ¿Ok? Kenny Stabler, de por menos un zurdo. No tenía. Javier, vale aclarar que todavía no tenían a Tua. Antes del draft. La intromisión fue antes de la agencia libre, o sea, antes de que empezara el periodo de la agencia libre, cuando todavía no puede, hay como 3 o 4 días antes de que inicie la agencia libre cuando puedes tener contacto con jugadores, pero lo que hizo Stephen Ross fue antes de ese periodo de, como se dice, intromisión legal, y todavía no habían seleccionado a Tua Tagovailoa, fue antes de eso. Sí, claro. Pero de todas maneras, sé lo que vas con todo esto, Javier. Pero de todas maneras, mira, de acuerdo. La NFL y cualquier deporte serio, y especialmente la NFL, porque no hay nada en que se apueste más en este país que en la NFL, y por más que se quiera alejar la NFL por un lado de todo eso, todo el mundo sabe que la NFL también come mucho por todo eso. Entonces, no solo es cuestión de que hacer las cosas. Sí, exacto. No tienes que hacer las cosas de una manera correcta. Tienes que demostrar, tiene también que verse cómo estás haciendo las cosas correctas. Entonces, la NFL ahí también va a tener que dar, y ya dio un castigo, porque no puedes estar haciendo lo que en inglés se llama tampering con otros jugadores, sino esto se vuelve todo un despelote terrible en la NFL. Hay reglas a seguir. De acuerdo. Lo que no me quedó muy claro qué significa despelote, pero bueno, luego me lo explicas. Pero bueno, sí, es un relajito. Oigan, pues ha sido temas. Dicen mucho, no te preocupes, vete a dar una vuelta. Imagínate lo peor, Javier, imagínate lo peor. Sí, me da miedo imaginármelo. Yo sé que Roberto es un hombre muy cosmopolita. De Tepito a Manhattan se sabe todo el caló, mi querido Roberto Abramovich. Oiga, bueno, pues ha sido una semana de verdad muy movida, no justamente por el tema de fútbol, de cancha, de entrenamiento, sino por estas sanciones de las que ya platicamos aquí en Especialistas del Deporte, pero también tenemos ya en puerta la pretemporada, arranca este mismo jueves 4 de agosto, ya estamos prácticamente en el fútbol americano de estufa y ya perfilándonos hacia la temporada 2022 que arranca el 8 de septiembre, y a través de Especialistas del Deporte estaremos en punto extra llevando momento a momento el pulso de la mejor liga del mundo de cara al arranque de su nuevo año de fútbol americano. ¿Algo más que agregar, Raúl, Roberto? Raúl. Nada más, te agradezco que nos hayas llevado en este diálogo, en este debate acerca de dos de los temas más complicados, de los cuales se va a hablar todavía mucho más y que no se ha escrito la última palabra. Roberto. Ojalá que la próxima vez que hagamos esto podamos hablar de cosas positivas en el emparrillado y no cosas negativas fuera de él. Concurro, de acuerdo contigo, de acuerdo con mi querido Roberto. Pues llegamos al final. En nombre de mi querido Oscar Pérez en la producción, recuerden visitarnos, por cierto, en Especialistas del Deporte. Visiten la página, les va a encantar de verdad por la oferta que tenemos para todos ustedes, y nuestras redes sociales en @especialistasWD. Decía que la producción es de Oscar Pérez, el mago de Oz. Estuvimos con ustedes Roberto Abramovich, Raúl Alegre, y yo soy Javier Trejo Garay. Pásenla bien, gracias y hasta la próxima.